Miyamoto Musashi vino al mundo en el año 1582. Durante su nacimiento, Japón se encontraba inmerso en una época de constantes batallas que finalmente llevaron a la unificación del país. Por otro lado, en el momento de su muerte, el shogunato de Edo se establecía y consolidaba. Durante la primera fase de su vida, Musashi se encuentra en proceso de formación hasta alcanzar los 20 años de edad. En este lapso, la sociedad japonesa se unió y se estableció el orden que definiría al Japón de la Edad Moderna. Siguiendo la segunda, abarca desde la llegada de Musashi a la capital a los 21 años hasta que finaliza su entrenamiento como guerrero a los 29 años. Aunque la batalla de Sekigahara fue crucial para la formación del shogunato de los Tokugawa, los años siguientes también fueron tumultuosos debido a la resistencia de los sobrevivientes del régimen anterior. Una tercera etapa en su vida sería desde los 30 hasta los 59 años, donde Musashi sirvió a varios señores, se embarca en la búsqueda de la filosofía de la espada. Durante este tiempo, su hijo adoptivo Yori se convierte en el principal vasallo de un señor feudal. El sitio de Osaka fue determinante en el destino del país, ya que estableció un sistema shogunal que abarcaba todos los feudos y señoríos de la nación. En la última etapa, una vez superados los 60 años, Musashi resume su experiencia de vida en el libro de los 5 anillos. Un joven y algunos daimi igualmente jóvenes, quienes no vivieron la época de los conflictos bélicos, asumieron el liderazgo en la política. En el libro de los 5 anillos, Musashi se presenta como un samurái nativo de Arima. Según los documentos dejados por Yori, aunque Musashi nació en una familia de samuráis establecida cerca del castillo de Himeji, esta familia se alineó con el bando perdedor durante el proceso de unificación del país, lo que explicaría por qué fue adoptado siendo joven por Miyamoto Munisai, un samurái de Okayama. Con él, quien por su valía había recibido el sobrenombre de Tenka-Mus del shogunato de Ashikaga, Musashi aprendió el arte de la espada, y este aprendizaje dio sus primeros frutos muy tempranamente, ya que a los 13 años salió victorioso de su primer enfrentamiento con un oponente famoso. Sigue junto a nosotros en este viaje por la vida de Miyamoto Musashi. La historia de este legendario samurái está llena de más aventuras y lecciones sorprendentes. Descubre cómo Musashi perfeccionó su técnica de combate y dejó un legado que perdura hasta hoy. Después de la batalla de Sekigahara, Musashi se dirigió a la capital, donde, según se cuenta, venció al espadachín más destacado de la época. Al investigar la historia, descubrimos que a los 24 años ya había escrito el Eiki, que significa literalmente espejo del camino del guerrero, una guía compuesta por 28 principios o reglas, y también había establecido su propia escuela de artes marciales, a la que llamó en Meiri o en Miri. Luego, Musashi recorrió con su espada todo el país batiéndose y saliendo victorioso en más de 60 duelos a muerte, todo ello antes de cumplir los 30 años. El último de estos duelos, sostenido con el también legendario Kojir, es muy famoso. Los guerreros se citaron en una isla desierta. El detalle de que Musashi se retrasó no tiene fundamento. Al parecer, Kojir se presentó con una espada de más de 3 saku, sería unos 91 centímetros de longitud, pero Musashi lo venció usando una espada de madera todavía más larga. Musashi continuó avanzando en el camino de la espada después de cumplir 30 años. A los 50 años, ya lo había dominado, como afirma en el libro de los 5 anillos. Si revisamos sus acciones durante este periodo, encontraremos evidencia que demuestra que Musashi se unió a las fuerzas de uno de los daimi que apoyó a Tokugawa durante el sitio de Osaka en 1615, cuando Musashi tenía 34 años. Posteriormente, fue recibido en el dominio de Imiji, cuya familia dominante acababa de tomar el castillo del mismo nombre. Allí no desempeñó el papel de Kasin, vasallo, sino de Kyakubun, samurái externo o invitado, una posición que le otorgaba mayor libertad, y enseñó el arte de la espada a los hijos del señor y a otras personas de alto rango. A partir de este momento, Musashi se interesó por la parte más teórica de su profesión y también demostró su habilidad en el dibujo a tinta. 9 años después, el primogénito del señor feudal a quien Musashi había formado, muere a causa de una enfermedad. Con tal motivo, Musashi pasó de nuevo como Kyakubun al feudo vecino de Akashi, al que previamente había enviado a su hijo adoptivo Yori. La relación de Musashi con este otro feudo venía de años atrás, pues había colaborado ya en la construcción de la ciudad formada alrededor de su castillo. Yori se convirtió en uno de los vasallos mayores de Akashi, 5 años más tarde, cuando apenas tenía 20 años. Su ascenso seguramente fue influenciado por los méritos y hazañas de su padre adoptivo.
Al año siguiente, el clan Akashi tomó el control del dominio de Kokura en KYSH y Musashi y su hijo lo siguieron a su nuevo destino. 5 años después, los ejércitos de los señores feudales de Kyūshū fueron movilizados en masa para sofocar la revuelta de Shimabara. Como comandante de las fuerzas de Kokura, Iori tuvo un destacado desempeño, lo que lo llevó a alcanzar la posición de Hit-Kar, el Kar principal. En 1640, a los 59 años de edad, Musashi emprendió una nueva etapa, esta vez como Kyakubun del feudo de Kumamoto, también en Kyūshū. Un año más tarde, creó una nueva versión de su libro, estructurada en 35 normas, que presentó a su señor, pero este falleció apenas un mes después. Por lo tanto, 2 años después, Musashi comenzó a escribir su obra El libro de los 5 anillos, la cual dedicó al nuevo señor y a los Kar del feudo. La concluyó año y medio después, una semana antes de su muerte. El libro de los 5 anillos expone la filosofía de vida del bushi o guerrero, centrándose en su proceso de entrenamiento en el manejo de la espada. Gracias por ver nuestro video sobre Miyamoto Musashi. Si te ha gustado y quieres descubrir más historias fascinantes como esta, asegúrate de suscribirte a nuestro canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos en la próxima aventura.